Doctora María Magdalena Puchulu, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Tirar un poco de tiempo a esto, sabemos que ustedes están en la primera línea trabajando en esto. Estamos todos muy pendientes de cómo evolucionan los casos. Estamos un poco tranquilos porque realmente fue una medida muy eficaz esto de la cuarentena. Pero tenemos que decir que lo que tenemos es un subregistro porque no se hacen muchos test y además hay mucha gente que es asintomática, ¿no? ¿Es así? Bueno, en realidad, digamos, para seguir el curso de esta epidemia, es cierto que a veces no podemos guiarnos solo por el número de nuevos casos, porque eso depende de la capacidad de hacer diagnóstico, como usted decía, el tema de la capacidad de hacerle test a todo el mundo, teniendo en cuenta que además hay personas que son levemente sintomáticos, que quizás no consultan, y personas que pueden ser asintomáticas. Entonces, si uno compara un país con otro, el número de casos a veces no es una cifra tan real para seguir el curso de esta epidemia, porque depende de la capacidad diagnóstica. Si hay países que salieron a diagnosticar con diferentes criterios, nosotros para hacer una toma de muestra nos guiamos por lo que se llama definición de caso, que son los requisitos que tiene que tener una persona para que se le haga el hisopado. La definición de caso obviamente es diferente de una realidad a otra y es diferente de un momento a otro. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país la definición de caso se va modificando, a veces en una misma semana se ha ido modificando. Por ejemplo, ¿a qué se debe el cambio de criterio? A los criterios epidemiológicos. Por ejemplo, en un comienzo, acuérdese que solamente teníamos en cuenta si una persona venía de China. Después dijimos, no, tenemos que tener en cuenta una persona que tenga fiebre, síntomas respiratorios, dolor de garganta, dolor muscular, tos, y que venga de países con circulación como era Italia y luego España. Después ya se incluyó toda Europa, después se incluyó Estados Unidos. Entonces quizás en la misma semana decíamos, uy, pero pará, no entra en la definición de casos hoy, pero cuando cambia la definición de casos, porque con los datos epidemiológicos y la evidencia que se tiene, va cambiando. De hecho, que el último cambio de definición se hizo el lunes pasado, hace 48 horas, donde ya cada vez es más amplio. Entonces, sí, ahora se incorpora gente que tiene síntomas y que haya tenido cercanía con alguien que vino del exterior. Exacto. A los ¿cómo se llaman? Gente que tiene problemas inmunológicos. Inmunocomprometidos. Sí, en realidad, digamos, la definición de casos en este momento es lo que le decía, de fiebre más síntomas respiratorios, más haber venido de viaje o haber tenido un contacto estrecho con alguien que haya dado positivo, o aunque no tenga ninguno de estos criterios, pero haya venido, por ejemplo, de zonas que ya se estableció en circulación, como son, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Chaco. Si hoy me consulta una persona con síntomas respiratorios y ese antecedente, también se le va a tomar la muestra. E incluso una persona que no refiere antecedentes, pero que ingrese con una neumonía grave, también se le hace la toma de muestra. O sea que esto es algo dinámico que va cambiando en función de las cosas que van pasando, digamos, y de los datos que tenemos. En Tucumán ya comenzamos a hacer los test. En Tucumán ya se recibieron los reactivos, lo cual la verdad que es una gran ventaja logística, porque los criterios de toma de muestra no cambian, pero sí los tiempos hasta obtener los resultados. Por eso se espera que los casos puedan llegar a crecer con mayor rapidez, porque hemos tenido 2 días sin que haya novedades, ¿no? Al descentralizar la toma de muestras se espera, y es algo que está previsto, que aumenten los casos, pero no es algo que nos debe alarmar, porque como le decía, el aumento de casos simplemente puede significar que se están detectando más. No que realmente haya más. No, a mí me preocupa otra cosa, no sé si a usted como infectóloga le preocupa, que como estamos viendo que los casos crecen muy poco, que creamos que hay que relajar las medidas de aislamiento, porque nos está yendo muy bien con el tema de los casos. Exacto, fíjese que el Ministerio de Salud de la Nación, la verdad que se ha asesorado por un comité de expertos, que son todos infectólogos, epidemiólogos de primer nivel, y ellos lo asesoraron muy bien con esto de prolongar la cuarentena, porque uno podría decir, bueno, vamos bien, pero ¿qué es lo que se espera? Se espera por lo menos 2 ciclos de 14 días. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden haber llegado de viaje o que hayan tenido un contacto con alguien de riesgo y que todavía no hayan desarrollado los síntomas. O sea que era fundamental extender la cuarentena porque todavía no estamos en un lugar seguro como para poder levantarla. Y de hecho se está viendo cómo se va a levantar la cuarentena. Probablemente no sea total, va a ser algo gradual para ir protegiendo a los grupos más vulnerables. Cuando decimos algo gradual, que todavía todos aquellos lugares o eventos que sean algo masivos... Exacto, probablemente hay que ir viendo cómo va la situación hasta en el momento de levantar la cuarentena, pero no nos imaginemos que
al día siguiente de levantar la cuarentena vamos a poder hacer eventos masivos. Seguramente esto es algo que va a ir liberándose gradualmente la actividad, sobre todo la actividad económica, para que se puedan ir reactivando algunas actividades, pero seguir protegiendo a la población, porque claro, entendemos que esto debe ser muy difícil, digamos, para quienes deciden estas cosas, poner en la balanza, sopesar las dos cosas, el deterioro económico que se puede generar, pero bueno, sabemos que en este momento tenemos que proteger la salud de las personas. Bien, ¿por qué ustedes los infectólogos a veces hablan de cuándo llegaría el pico? ¿Qué ecuación económica o qué modelo económico utilizan? No son modelos económicos, son modelos epidemiológicos. Epidemiológicos, teniendo en cuenta el periodo de incubación estimado. Ustedes acuérdense que el periodo de incubación no es algo exacto, por eso se dice 14 días, porque hay personas que desarrollan los síntomas a los 3, 4 días y hay personas que lo van a hacer más adelante. Bien. Entonces tenemos que pensar que lo que nosotros estamos viendo hoy como caso es una persona que adquirió su infección hace 2 semanas. Bien. Entonces, la persona que adquiera la infección hoy recién va a aparecer dentro de 2 semanas. Y como tenemos más casos hoy, hay más posibilidades de que aparezcan más casos más adelante, contactos de estos casos. Entonces son estimaciones epidemiológicas que permiten definir para cuándo se esperaría que aumenten. ¿Qué es lo bueno? Que este pico ha sido algo gradual. Lo que se logró con la cuarentena, con el aislamiento, es que sea gradual. Hay otros países que, contando desde el primer día, o sea, desde el primer caso en el país, a las 4 semanas, como estamos nosotros, ya tenían 4.000, 5.000 casos. Nosotros estamos a las 4 semanas con 1.000 casos. Sí. Y eso es lo que se llama aplanar la curva. Bien. Y eso era el objetivo buscado, que se está logrando por suerte. Se dieron varias fechas. ¿Cuándo sería el primer pico, según el análisis que hacen ustedes? Se cree que de aquí a 4 semanas aproximadamente podría ser el pico. ¿Cuál es la idea? Que no sea un pico, que sea algo más bien amesetado y que lleguemos a poder ser cubierto por el sistema de salud. O sea, ustedes dicen que la figura que no sea así, que sea suman los bebés y se mantienen ahí. ¿Habría una segunda subida y un amesetamiento? Eso es algo que se va a ir viendo con el comportamiento epidemiológico. Bien. Y quizás más adelante haya que tomar de nuevo otras medidas. Pero lo que se cree que más casos va a haber, pero de esta medida, al llegar no en un pico en un solo día o en una sola semana, sino de una forma más gradual, da tiempo al sistema de salud de ir dando respuesta. Claro. Que la misma cantidad de casos en el tiempo no es lo mismo que recibir esa misma cantidad de casos en un solo día. A nosotros se nos complica con el invierno porque viene la influenza. Así es. Entonces el sistema de salud va a estar bombardeado por 2 lados. Exacto. ¿No? En realidad, cuando nosotros hacemos una muestra respiratoria, se procesa influenza en primer lugar, y en el caso de no dar positivo, o recién se reenvía para hacer coronavirus, o ahora se va a hacer acá en la provincia. Pero siempre testeamos influenza. Y por eso recomendamos enfáticamente la colocación de la vacuna antigripal. Es fundamental, lo estamos repitiendo permanentemente. Exacto. Sobre todo a la población de riesgo, a los mayores, exacto, a las embarazadas, a los niños hasta pequeños, los 2 años. Y a todas aquellas personas que tengan alguna comorbilidad. Es decir, fumadores, pacientes con problemas respiratorios, cardíacos, diabéticos, insuficiencia renal, inmunodepresión de cualquier tipo. Sí, a los que son crónicos de alguna enfermedad. Exacto. Este año siempre es muy importante, pero este año va a ser además... Va a ser fundamental. Fundamental, porque nos va a permitir aclarar un poco el panorama cuando llega un paciente con una infección respiratoria. El gran poder que tiene este virus, que además no lo conocemos porque es tan pequeño, el gran poder que tiene es que un asintomático puede estar contagiando sin que sepamos y sin que se le haya hecho test. Ese creo yo la parte más difícil que nos presenta. Es como usted dice, algo muy nuevo, no solo por ser chiquito, sino porque es muy nuevo. En realidad, digamos, se ha ido sobre la marcha estudiándolo mientras ya estábamos con el problema. Nosotros tuvimos la suerte de que nos dio un poquito más de tiempo. En nuestro continente tuvimos tiempo de prepararnos y de conocerlo un poco más. Pero aún así hay muchas cosas que no se conocen. En un primer momento decíamos que el asintomático no transmitía, y ahora se ha visto que quizás 24 horas antes y que hasta 48 horas antes de estar una persona sintomática podría estar transmitiendo. Y también los sintomáticos leves. Hay personas que pueden tener... sienten dolor de cuerpo, 2 días dolor de garganta, algo de tos y se terminó. No consulta porque toma un tratamiento sintomático y le resta importancia, y esa persona puede transmitir. Por eso es importante... Siempre decimos que esto va a ser un antes y un después de muchas cosas, para cambiar hábitos también, de saber que una persona que tiene síntomas respiratorios no debe ir a trabajar, un niño con síntomas respiratorios no debe ir a la escuela. Debemos hacer este aislamiento del sintomático que va a permitir, no solo para COVID, para gripe, para resfrío, para todas las enfermedades respiratorias, evitar la transmisión.
Hablando acaba de hablar sobre el tema de los niños y cuando hablamos de que cuando salgamos de la cuarentena hay que evitar los eventos masivos, ¿usted cree que se tendrían que adelantar las vacaciones de julio, hacerlas ahora para que la verdad no sabemos qué estrategias se van a tomar. Por suerte, digamos, se están haciendo varias herramientas para permitir de alguna manera y quizás de una manera no tan igual para todo el mundo, pero se está tratando de que los chicos sigan haciendo algún tipo de aprendizaje. Y el tema de la vuelta de los chicos a las escuelas, no sé cómo se va a definir, eso son políticas que nos exceden, pero es muy importante no solo por el chico, sino por todo el movimiento que genera. Claro. En los transportes públicos, en los adultos, por supuesto. En todo. La sociedad toma un ritmo que es el que uno trata de frenar o de postergar, ¿no es Exacto, cierto? Así que no sé qué medidas se tomarán ese momento. Doctora, yo lo que observo es que la sociedad no queda satisfecha cuando le dicen que no use barbijo. Tenemos todo un tema con eso. A ver, ¿qué es lo que está pasando? El barbijo debe ser usado por la persona que tiene síntomas respiratorios, como les decía recién. Me quedo en mi casa si tengo síntomas respiratorios y si necesito salir para ir al médico o por alguna cuestión, necesito usar barbijo para evitar transmitir por gotas. ¿Sí? Este virus se transmite por gotitas y esas gotitas, como son gotas que son pesadas, al 1,5 metros decantan, por eso recomendamos el distanciamiento social. ¿Cuándo más podemos usar barbijo? Cuando no podemos mantener el distanciamiento social. Por ejemplo, cuando un personal de salud tiene que asistir a una persona, la tiene que revisar, se tiene que acercar, entonces sí o sí necesita el barbijo. Entonces, en algunos lugares se ha recomendado el uso en espacios abiertos, simplemente, por ejemplo, si estoy en un transporte público y tengo que estar muy cerca de otra persona, pero no es porque el virus vuele por el aire. O sea, no andar caminando con barbijo por la calle, sino cuando yo voy a tener una cercanía tal que puede poner en riesgo la mía y la de los demás. Exactamente. Porque, bueno, entonces se podría pensar que, abriendo actividades que puedan llegar a tener algún acercamiento, que el barbijo es la mayor recomendación. El problema es que el barbijo solo, ese es el otro problema, no solo no previene completamente, sino que hasta puede llegar a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque estas gotitas no solo pueden entrar por la nariz o por la boca, sino que también pueden entrar por la mucosa ocular. Entonces no es que yo con el barbijo puedo estar pegado a otra persona, porque el riesgo igual va a existir. El personal de salud, cuando se equipa para atender a un paciente respiratorio, se pone otros elementos, como son camisolines, antiparras y otras cosas. Y la otra cosa que produce es que la persona, sin darse cuenta, porque está con el barbijo y no está habituado y le incomoda, se está constantemente tocando la cara. Y sabemos que la principal vía de transmisión es el contacto de gotas que puedan haber estado en alguna superficie con la cara. Entonces, al revés, en ese caso el barbijo está siendo contraproducente, porque hace que la persona se toque la cara y de esa manera está más expuesta. Claro. Entonces el barbijo... O sea, el barbijo lo protege por un lado, pero sus manos terminan haciendo un trabajo contrario. Exacto. Por eso la Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso del barbijo en la población general, excepto que no pueda mantener esta distancia del distanciamiento social. Habíamos dicho que el gran poder que tiene este virus es que los asintomáticos ahora se descubrió que pueden contagiar. Pero el gran poder que tiene la sociedad es que la solución de todo esto es muy fácil y además muy económica. Estamos hablando de agua y jabón. Así es. Y un hábito de lavarse permanentemente. Exacto. El virus tiene una corona lipídica, por eso se llama coronavirus, y los lípidos se desintegran con agua y jabón. Con agua y jabón. Entonces a veces la gente está muy preocupada. Un buen lavado, ¿no? De unos 20 segundos mínimo. Exacto. Nosotros los niños les enseñamos que tienen que cantar el feliz cumpleaños. Que mientras dura la canción del feliz cumpleaños, esos son los 20 segundos cuando tienen que lavar las manos, y con una técnica correcta de lavado de manos. Claro. Nosotros culturalmente a veces no tenemos incorporado el hábito de lavado de manos y menos de una manera correcta. A veces la gente se preocupa por la falta o a veces el alcohol en gel, y en realidad explicarle que el alcohol en gel es para cuando salgo de casa y voy al súper a hacer una compra, a una necesidad básica y no tengo ahí donde lavarme con agua y jabón, ahí es el alcohol en gel. Pero cuando estoy en casa, agua y jabón. Agua y jabón. Obviamente, limpiar toda la superficie y todos los elementos que uno comparte con los demás cada vez que lo tiene que compartir. Que es una cosa muy simple, doctora, porque además es alcohol, que ha subido el precio enormemente por la exploración, pero es alcohol 70% y 70 y 30 y uno con eso mantiene la casa. Sobre todo tener mucho presente lo que más contaminado está, que son los celulares. Sí.
¿sí? Llegar a casa y limpiarlo con esta solución con agua y jabón, con agua y alcohol, perdón, al 70%, y limpiarlo porque realmente está en contacto todo el tiempo con nuestras manos. Pero además uno lo puede ver, ¿no? Vio cuando habla con el celular, después le mira la pantalla, no puede creer lo que es su celular. Sí. A ver, son hábitos que ojalá los podamos cambiar a partir de esta situación para siempre. Yo creo que se van a anidar en la conducta de la gente. También la superficie, se utiliza mucho teclado, los lugares que uno comparte mouse o lo que fuese. Bueno, eso, mantenerlos limpios. Y la higiene de manos. Hay una consulta, por ejemplo, que hace un ratito estaban haciendo y es muy frecuente, la gente que trabaja con papel y dice, bueno, pero el virus puede sobrevivir en el papel. El virus puede sobrevivir en distintas superficies y según el tipo de superficie es el tiempo que puede sobrevivir. Sí. Pero de ahí no viene volando hasta nuestra vía aérea. No. Nosotros lo llevamos con las manos. Claro. Entonces, si yo estoy trabajando, tener la precaución de y periódicamente higienizarme las manos, ya sea con agua y jabón o alcohol en gel, y de esa manera no hay problema. Claro, no traumatizarse si uno tiene que trabajar con papel, con bolsa, lo que fuese que haya tocado, porque después me lavo las manos, sigo trabajando, me vuelvo a lavar. Exacto. Y evitar además, tocarse la cara. Tocarse la cara. Sí. Así es. Ahora, doctora, a mí me llamó la atención el primer caso que haya tenido Laudani, la influenza y el coronavirus. ¿Se pueden dar las dos cosas o fue un error de...? No, están descritos coinfecciones. Sí. La verdad que ¿no? Sí, no, yo no asistí a este paciente, no puedo hablar del caso, pero sí están descritos en la bibliografía coinfecciones por los dos virus. Porque circulan simultáneamente. De hecho, en el hemisferio norte tuvieron una epidemia muy severa de influenza, están transcurriendo todavía y saliendo de una epidemia de influenza muy seria, entonces es muy probable que coexistan los dos virus. Ah, mire usted, yo pensaba que podía haber habido una... Y también llamó mucho la atención que en el primer test que le hicieron le salió negativo y en el segundo positivo. Sí, no sé exactamente cómo le digo este caso, pero sí sé que dio positivo para influenza inicialmente y sí están descritas las coinfecciones. Cuando uno observa, por ejemplo, que la sociedad rural, que los hoteles ponen a disposición las habitaciones, eso es una actitud extraordinaria, ¿no? De cooperación. Pero no es para el paciente que está complicado, que necesita respirador. Sí, ojalá que no lo necesitemos. A nivel provincial está organizado a nivel de hospitales que son en este momento de referencia para la internación de pacientes respiratorios, que es en primer lugar el Hospital Centro de Salud, en segundo lugar el Hospital del Este, y el Hospital Avellaneda, y así sucesivamente, ojalá que no sea necesario, si fuera necesario se van a ir habilitando otros hospitales. Por ejemplo, en el caso del Hospital Padilla, donde yo trabajo, va a ser en un primer momento, va a ser preservado para otras patologías que siguen pasando, a la gente le siguen pasando cosas, aparte del COVID, entonces se está como organizando la atención de esa manera. Si esto se viera excedido, que ojalá que eso no pase, se podrán habilitar sitios alternativos de internación, como son estos hospitales de emergencia, que obviamente van a ser de menor complejidad. Usted tenga en cuenta que la casuística de un 100%, el 80% van a ser pacientes leves, que se pueden manejar en su domicilio con un control ambulatorio, un 15% pueden requerir esta internación de baja complejidad y solo un pequeño porcentaje, un 5% requiere cuidados críticos. Bien, entonces, cuando decimos baja intensidad, ¿qué significa? ¿Se lo puede alojar en cualquier otro lugar? Exacto, que no sea un hospital, como sería una sala o una habitación común, digamos, de internación, con controles médicos, pero no con requerimiento de terapia intensiva. Claro, la terapia intensiva es el que necesita asistencia respiratoria. Exacto, exactamente. Que son los casos más complicados. Son los casos más complicados. Bien. Pero por suerte es un porcentaje menor. Entonces puede haber necesidad de una internación para pacientes moderados, digamos. Pero bueno, hasta el momento el sistema de salud está pudiendo responder muy bien y vamos a ver, todo va a depender de esta curva que estamos tratando de aplanar entre todos. Sí. Con la colaboración de toda la población. Hasta ahora los datos de Tucumán permiten ser optimistas, ¿no? Sí, por el momento... Que el sistema de salud está preparado para responder a esta... Se incrementará un poquito la velocidad ahora con estos test del Néstor Kirchner, ¿no? Seguro. Que es el único lugar donde se los hace. En el único lugar es el laboratorio de referencia y que tiene las condiciones de seguridad para procesar estas muestras. Bien. O sea, no es un análisis que se puede hacer en cualquier lado, requiere mucho cuidado de bioseguridad para el personal. De bioseguridad y personal capacitado. Exactamente. La recomendación es que la gente no vaya directamente al Néstor Kirchner. No, ahí no se hace atención de pacientes. Hay que llamar para que sea la atención. Exacto. Usted sabe que hubo algún problema, ¿no? Con esto del número que dieron para llamar. Me parece que van a tener que repensar ese sistema o poner varios números y publicitarlo permanentemente. Sí, el área de epidemiología. Los medios de comunicación estamos dispuestos y lo hacemos
a ponerlo permanentemente a la Seguro. pantalla, a los números, pero me parece que un solo número es como que es insuficiente. Sí, eso lo maneja el Ministerio de Salud con el área de epidemiología, pero además de esos 0800, para los pacientes que por ahí no se sienten bien o para una emergencia, todos los hospitales tenemos dispuestos consultorios de febriles, se llama, Sí. que es donde se atiende sin ingresar al resto del hospital, particularmente esta patología, que ya lo veníamos usando para dengue, Bien. que es toda persona con fiebre, se derivaba a estos consultorios de febriles, donde se hace lo que se llama un triage, que es una valoración en cuanto a si tiene clínica respiratoria o no, y en cuanto a su severidad, leve, moderado, severo, y según eso se sigue el protocolo. ¿Sí? Bien. Pero lo ideal es que la persona no circule para ir a un consultorio, sino que llame al teléfono y se lo pueda evaluar en su domicilio. Sí, claro, porque además gente que de pronto puede estar asustada por algún síntoma que es leve, Exacto. se va a meter en un lugar donde va a haber gente Exacto, que tiene... exacto. A ver, puede ser peor la decisión que toma. Exacto, por eso la pero- recomendación es quedarse en su domicilio e insistir al 0800, a veces pueden tener problemas, pero que insistan porque se los está atendiendo y se hace también esta valoración, este triage, en base a un interrogatorio para ver si el paciente requiere ser asistido o simplemente se lo va controlando a distancia, digamos. Hoy, ¿cómo están trabajando ustedes, los epidemiólogos? ¿Están viendo la proyección de los casos, en prepararse para cuando venga los mayores casos, o están estudiando algo que les haya llamado la atención o alguna variación que no estaba prevista? No, bueno, yo soy infectóloga. Infectóloga. ¿Sí? Nosotros lo que estamos haciendo a nivel de nuestra especialidad es prepararnos en cuanto a todos los escenarios. Ojalá que nos toque un escenario como el que viene hasta ahora, que está todo bajo control, pero también nos tenemos que preparar para que en el caso de que el número de casos aumente. Entonces, cada hospital hizo su propio programa de contingencia, su plan de contingencia, cómo se va a ir manejando, y cada hospital ya tiene todo su protocolo de tratamiento, de cómo vamos a actuar, de qué medidas tomar. Ahora, todo el control epidemiológico lo hace epidemiología del CIPROS. Bien, ¿usted sabe cuántas camas disponibles tiene el sistema de salud? No sabría decir exactamente, porque se están reasignando, como le decía, hay personas, digamos, las camas disponibles no están todas vacías. ¿Sí? Claro. Hay personas que están internadas por otras patologías. Entonces lo que va a hacer el ministerio es reasignar, y probablemente si asigna el hospital que está designado para respiratorio, puede ser que otras patologías se deriven al Padilla, por ejemplo, porque se necesitan camas en los otros hospitales. Bien, ¿hay una coordinación con el sistema de salud privada? Sí, está todo. El ¿Cómo sistema van de a salud, participar ellos? ¿También disponiendo de espacios y profesionales? Sí, cuando uno escucha a nivel ministerial y todo el número de camas, se incluyen las instituciones privadas. Ah, claro. Y de hecho, cuando nosotros tenemos reuniones en el ministerio o algo, se invita tanto infectólogos del nivel público como del nivel privado. Todos trabajamos conjuntamente y de hecho se conformó un comité de infectología de Tucumán, donde estamos todos los infectólogos de la provincia, y que son, por ejemplo, ese comité quien escribió las recomendaciones respecto a algunos usos de bioseguridad, de Bien. cómo se debe trabajar en bioseguridad. Esto se hizo por primera vez en la provincia, ¿no? Sí, Frente a este esto. comité, la verdad que O sea que esta va a ser la herramienta positiva que... Sí, hay muchas cosas positivas. Yo decía en la apertura del programa que la organización ahora va a tener para nosotros un valor mucho más importante que tenía antes, ¿no? Sí. El tema de saberse organizar y rápidamente. Sí, por suerte, como le decía, nos dio tiempo. Nos dio tiempo a organizarnos, nos dio tiempo a aprender a veces de los errores de otros países que no tuvieron tiempo de organizarse, y nos está dando tiempo, la verdad, para poder organizarnos bien. Sí, le preguntaba esto porque nosotros hemos sido golpeados por la influenza también en algún momento. Yo recuerdo que viajé a Buenos Aires, En el todos 2009. estábamos en 2009 con barbijos en el avión, íbamos Sí. a todos lados con barbijos, ¿no? Sí, fue muy serio fue esa epidemia también. Sí, fue muy serio. Uno se olvida rápidamente, Sí. ¿no? Por eso espero que estos cambios no se olviden, estos hábitos que hablábamos hace un ratito. Sí. A las personas que tienen alguna dolencia o que tenían programado algún tipo de cirugía, que tengan paciencia, porque hay algunas que se pueden reprogramar, o sea que hay gente de pronto que cree que su salud va a correr riesgo porque le reprograman una intervención. No, cada especialidad, sobre todo las especialidades quirúrgicas, tienen nomenclado, digamos, qué cosas no pueden esperar. Bien. Y esas cirugías se siguen haciendo, y qué cosas son postergables por el momento en el que estamos, porque además, como usted decía, es un riesgo para una persona ir en este momento a un centro de salud. Sí. Es mucho más seguro estar en su domicilio. Entonces, si la patología puede esperar, no es el momento para hacer este tipo de cirugías, siempre y cuando
el cuadro no cambie y si llega a ser una emergencia, por supuesto que están todos los servicios de cirugía disponibles. Bueno, María Magdalena Puchulu, muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría simplemente para cerrar, ¿Sí? porque a veces a la gente de toda la conversación no le queda claro. Primero, lo que usted dice es, estamos esperando que crezcan los casos, no hay que asustarse. Sí, el sistema exacto. de salud está preparado para atender a los casos. Sí. Por favor, que la gente siga con el aislamiento y no se relaje porque los Así casos es. no crecen más de lo que uno creía que iba a crecer. Así es. Tercero, paciencia con lo que tiene algún tipo de patología que no sea urgente. Que no sea urgente. No se amontonen en los hospitales porque sí puede ser más riesgoso que eso. Sigamos con las medidas de higiene. Así es. Y bueno, tomemos todas las precauciones para que todo lo que ganamos con esta cuarentena no haya una regresión por Exacto, actitudes. el sacrificio fue muy grande, irresponsables. el sacrificio económico, el sacrificio de muchas cosas, la escolaridad de los chicos. Tenemos que, esto viene dando resultados y tenemos que cuidar esos resultados. Y Bien. para eso es fundamental que no se relajen las medidas. Muchas gracias, doctora. No, por favor, gracias por la invitación. Para los que quieran volver a ver la nota, en www.puntodepartidatv.com. Ya volvemos.